¿Quién alguna vez no ha tenido dudas si es verdad o no la comunicación con los muertos? Saber que hay del otro lado pareciera fascinante, algo tan extraño como distante. Saber si un padre, una madre o quien fuere pudiera llegar a tomar contacto con nosotros solo para estar un ratito más con ellos, para nosotros sería un regalo. Pero ¿qué pasaría si hay algo del otro lado? ¿Qué pasaría si le abrimos la puerta a algo que no sabemos qué es? ¿Qué pasa cuando al fin entendemos que esto no es un juego? El extraño caso de la Ouija. Mi nombre es Alicia, la mamá de Esteban, un chico de 19 años del barrio de Caballito, Buenos Aires. Quería contarles algo sobre él, un chico al cual le gustaba mucho hacer deporte. Cada vez que él iba a jugar al fútbol, mi nuera y yo íbamos a verlo, y tenía muy buen futuro, y buena persona por demás. Él tenía dos amigos, eran un poco distintos a él. Ninguno de los dos hacía deportes, fumaban y tenían algunos gustos extraños. Y cuando les digo extraños, ya van a saber por qué se los digo. Ellos salían con frecuencia los días sábados, se quedaban toda la tarde en la casa de Gastón, que era con el que más afinidad tenían, y por la noche les gustaba ir a bailar. Una noche decidieron quedarse en la casa de Gastón. Él era el único que vivía solo, decían que se sentían con un poco más de libertad. Ese día no fueron a bailar, decían que estaban cansados, pero de igual forma se quedarían a dormir ahí. Después de comer algo, uno de los dos chicos sacó una tabla Ouija. Les preguntó si querían jugar, que ya lo había hecho muchas veces y que nunca había pasado nada. Pero ese día iba a cambiar el rumbo de todo. Escépticos y entre risas, los amigos empezaron a armar la famosa tabla. Solamente uno sabía cómo se hacía, o al menos creía saberlo. Obviamente ninguno conocía los procedimientos reales para hacerlo. Querían comunicarse con la mamá de uno de ellos, que ya había perdido la vida de un cáncer fulminante hacía ya casi 2 años. Todo iba normal, o al menos eso parecía. Todos pusieron los dedos en el puntero y empezaron a preguntar si había alguien ahí, pero hasta el momento no tenían ninguna respuesta. Pero esa supuesta tranquilidad terminó de un segundo para el otro. Todo comenzó cuando Esteban se empezó a sentir mal en pleno juego. Él decía que no le respondían bien las manos y las piernas, las tenía algo así como dormidas, hasta que el puntero empezó a moverse de una manera extraña. Le preguntaron si era ella, si era Verónica, la mamá del chico que quería contactarse con ella. Eso, o lo que fuera que haya estado del otro lado, no les mintió. Les dijo directamente que no. Esteban en ese momento se empezó a sentir peor y pidió que pararan con todo esto. Al asustarse, se levantó de golpe como pudo y se quiso venir para casa. Al llegar a casa, le pregunté qué le había pasado. Hasta le pregunté si consumió algo que no debía. Mi hijo solamente asentó que no con la cabeza y se fue al baño. Nunca cerró la puerta. Él estaba transpirando mucho, pero tenía el cuerpo muy frío. Me asusté porque jamás lo había visto vomitar así. Lo acompañé a su cuarto para que se acostara, a lo cual casi repentinamente se quedó profundamente dormido. Esa noche realmente me asusté. Esa noche fue cuando todo lo malo comenzó. Me levanté varias veces para ver cómo estaba, pero lo que vi fue algo que hasta el día de hoy no me lo voy a olvidar nunca más. Él tenía la boca muy abierta, mostrando los dientes, cerraba los puños y golpeaba las paredes, haciendo un leve llanto pero continuo. Él seguía transpirando mucho, lo cual me preocupó demasiado. Al quererlo despertar, me sacó la mano casi propinándome un golpe. Después volvió a quedarse profundamente dormido. Al otro día no lo levanté para ir a clases. Lo dejé descansar siquiera sin preguntarle. Cuando se levantó, le pregunté qué le había pasado anoche, a lo que él comenzó a contarme. Le pregunté por qué había hecho semejante cosa, que a pesar de que él no creía en nada, éramos una familia creyente y que ese tipo de cosas no se hacían. Ese día se quedó en casa, sintiéndose relativamente mal. Él decía que le dolía mucho la cabeza y que sentía la espalda pesada. Yo no sabía qué hacer,
así que le di un relajante muscular para que él pudiera tomar, pero obviamente eso no le surgió ningún tipo de efecto. Esteban decía que desde ese momento tenía las manos y los pies dormidos. Esto ya me estaba preocupando mucho. Mi hijo, después de ese día, no tenía más ganas de hacer más deporte. Decía que se sentía cansado, que quizás era hora de parar un poco. Las noches siguientes fueron una real pesadilla. No solo tenía un llanto pequeño toda la noche, muchas veces al prenderle la luz de su habitación tenía los ojos muy grandes, muy abiertos, y con sus uñas tocaba el interior de sus ojos. Parecía que estaba anestesiado, que nada le dolía. Esa misma mañana lo acompañé al médico. Le mandaron a hacer todo tipo de análisis, pero los resultados eran los mejores, los de un chico de 19 años que toda la vida había hecho deporte. Estaba totalmente desconcertada. Intenté contactarme con alguien que pudiera darme algún tipo de ayuda, y no de la médica. Después de ver algunos videntes o distintos tipos de personas, ninguno de ellos me daba una respuesta. Esteban estaba totalmente incontrolable. Su mirada cada vez estaba más perdida y estaba cada día más agresivo. Me dijo un viejo curandero que eso que tenía ya lo había tomado todo. Me dijo que era un espíritu muy fuerte. Me explicó a modo de ejemplo que era como una especie de cáncer, que si uno lo agarra a tiempo, se podía hacer algo. Pero no me dio las mejores esperanzas con Esteban. Al final, nadie pudo hacer nada por él, ni uno ni otro. Tras una constante pelea día tras día con esta situación, y viendo a mi hijo cada día peor, Esteban quedó sin motivo alguno postrado en una silla de ruedas. Ya no respondían sus piernas ni sus brazos. Mi hijo parecía un muerto en vida. A pesar de eso, cada noche sigue con un leve llanto, como si estuviera peleando con algo. Cada noche es la misma pesadilla despierta. Noche tras noche, son todas iguales. Hoy, Esteban tiene 37 años. Nada de lo que le pasa tiene vuelta atrás. Lo único que queda decir, para quien quiera escuchar, que tomen conciencia, que nada de esto es un juego, que por más que no crean en nada, con nada jueguen. Gracias por llegar al final de este video. Dale like si te gustó, activa la campanita y suscríbete al canal. Me estarías ayudando un montón. Gracias y hasta el próximo video.